Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a comenzar el día de hoy con la tercera clase de nuestra materia de producción y apreciación literaria para tercer semestre, que es corrientes literarias, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con neoclasicismo, ¿sí? Ya sabemos que es una de las corrientes literarias que existen. La literatura neoclásica hace referencia al movimiento literario impulsado por los principios de la Ilustración, con el fin de emular los valores de los autores griegos y romanos. Esta tendencia comenzó a mediados del siglo XVIII en Europa con el fin de contrarrestar las enseñanzas de la época en pro de la cultura y la razón. La literatura neoclásica no solo influyó en la literatura en general, sino también en otras áreas de las artes como la pintura, la música, la escultura, la arquitectura e incluso la ropa. Esta literatura busca enaltecer las estructuras de los pensadores de la antigua Grecia y Roma. ¿Sí? El neoclásico, jóvenes, está contrastando literalmente o está impulsando a que la gente piense de manera distinta y se abra a la cultura y las ciencias, ¿sí? Vamos a ver un video, por favor de aquí saquen apuntes, que es lo que es la literatura neoclásica. ¿Sí? Vamos a verlo. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología dentro del marco de la razón predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles u Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. La literatura neoclásica hispanoamericana. En España y algunos países en Latinoamérica también se desarrolló la literatura neoclásica con la intención de enaltecer los valores científicos y racionales, así como las identidades nacionales de cada región.
El teatro se convirtió en uno de los principales medios de entretenimiento en España. Incluso se estableció una serie de directrices que debían cumplir las obras. Por ejemplo, estas debían de ser verosímiles y poseer un contenido moral e instructivo. En el caso de Latinoamérica, hubo un enfoque hacia los valores de la libertad y el progreso, inspirados por figuras independentistas como Simón Bolívar o José de San Martín. Estos son libertadores de lo que conocemos actualmente como Sudamérica, ¿sí? Simón Bolívar libertó Colombia o la Gran Colombia, Venezuela y Ecuador, y aparte José de San Martín libertó lo que actualmente es Argentina, ¿sí? Las características principales es que hay un rescate de valores y estética de los autores de obras grecolatinas, o sea, que volvemos a enaltecer los valores que nos habían enseñado quienes, los griegos, ¿sí? Surge como una respuesta en contra del estilo barroco, o sea, echamos abajo lo clásico y vamos haciendo lo nuevo. Existe un enfoque más hacia lo social que hacia lo individual. Estamos en una época, jóvenes, en la cual casi la mayoría de las naciones empezaron a independizarse. Sí, estamos hablando del siglo XVIII. 1700 era el siglo XVIII, entonces a partir de aquí se empezaron a hacer las figuras independentistas. Por ejemplo, en 1700 se independizó Estados Unidos de la Gran Bretaña, y conforme fue avanzando el tiempo, para el 1800 se empezaron a hacer las independencias de distintos países, entre ellos el de nosotros. Se generaron nuevos medios de difusión de información como panfletos y ensayos con el fin de llevar el conocimiento a los estratos más bajos. O sea, ya se empezaba a ver al populacho, al pueblo, como parte importante. ¿Para qué? Para la educación. Recordemos que las escuelas empezaron a implementar para todo el mundo hasta la época victoriana, que esto comprende del 1800, ¿sí? Predomina un fuerte rechazo hacia lo imaginativo y lo fantástico. Estamos más en una época donde no estamos imaginando, sino estamos hablando de lo que es real, ¿sí? De que tenemos que ser independientes, de que tenemos que luchar como una sociedad. La razón, los límites y la moderación, la estructura y la razón serán los elementos esenciales presentes en la literatura neoclásica. Se insiste en que las obras deben tener una intención didáctica, o sea que tiene que haber una enseñanza a fuerzas, ¿sí? El realismo o superrealismo, en francés superrealisme, fue un movimiento literario y artístico que busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional, cuyo primer manifiesto fue firmado por André Breton en 1924. Se considera su antecedente inmediato el dadaísmo, como oposición a la razón positivista y rebelión contra las convicciones literarias burguesas. Los escritos surrealistas pretendían expresar la verdad mediante la llamada escritura automática, que omite las correcciones racionales. Los escritos surrealistas que basan en la utilización de imágenes para la expresión de emociones. En la pintura tuvo su alimento más popular a Salvador Dalí. Vamos a ver lo que es el surrealismo, ¿de acuerdo? Saquen de aquí, de este video, lo más importante, lo que ustedes consideren que sobresalta, para poderlo anotar en su libreta, ¿de acuerdo? Adelante. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo surge de dos palabras: sur, que significa sobre o por encima, más realismo. Esto quiere decir que surrealismo es por encima de la realidad. ¿Pero cuál es la historia detrás de esta vanguardia? Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana, y con esto quiero decir Francia, 1907, un sujeto llamado Guillaume Apollinaire fue el primero en mencionar los términos surrealismo y surrealista para su musical Parade. Él mismo decía que, cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, inventó la rueda, que no se parece en nada a una pierna. Del mismo modo, ha creado inconscientemente el surrealismo. Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna. En ese mismo año, André Breton descubre las teorías de Sigmund Freud, las cuales abordan el subconsciente, este mundo maravilloso al que entramos cuando dormimos. Pero Breton estaba metido en ondas dadaístas, aquella otra vanguardia enfocada en protestar, destruir y ridiculizar el concepto del arte que se manejaba en ese entonces. Pero llegó el surrealismo, fascinado con el concepto del psicoanálisis y reenfocando el arte a la exploración de los sueños.
sirviendo así como catalizador para incluir cierto romanticismo en toda esta destrucción. 7 años después, en 1924, Breton entra por completo al surrealismo, siendo considerado como el fundador del mismo, al hacer aportes tales como el Manifiesto Surrealista, en el cual establece el término definitivo para la palabra y sus enfoques. Y un año después crea el surrealismo al servicio de la revolución, periódico que incluía obras de Buñuel, Dalí y Tristan Tzara, con el cual atrajeron artistas de diversas partes del mundo. Y se crearon grupos surrealistas en Estados Unidos, Dinamarca, Londres, Japón, México y Checoslovaquia. 1938. En París se inaugura la primera exposición internacional del surrealismo. Y todo era felicidad. Los surrealistas se habían apoderado del mundo. Pero Alemania no estuvo de acuerdo con eso. Entonces se inicia la Segunda Guerra Mundial. Y los surrealistas deben dispersarse. Algunos de ellos emigran de París a Estados Unidos, donde siembran el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra, el expresionismo abstracto y el pop art. Y esa es la historia. Fan. Ok, vámonos ahora a las actividades. Por favor, investiguen la línea del tiempo del surrealismo y neoclasicismo y cópienlo en su libreta. Por favor, investiguen también 5 obras literarias representativas de cada una de estas corrientes literarias, las mencionadas ya. Escríbanlas de la siguiente manera. Van a poner el nombre de la obra, el autor y de manera breve, muy breve, por favor, de qué trata, ¿sí? Como si fueran a hacer una ficha de resumen, ¿de acuerdo? Ahora vámonos, por favor, a lo que es gramática inglesa. ¿Sí? Que es el tema número 6, ¿de acuerdo? Vamos a ver el simple present. Simple present ya lo vimos, pero lo vamos a volver a repasar para que ustedes lo recuerden. Cuando hablamos de los diferentes tiempos verbales, tenemos que hablar de cómo formar el tenso, o bueno, el tiempo, y así como cuando lo usamos. Por lo tanto, en esta lección, como en las demás lecciones sobre los tiempos verbales, miraremos su estructura y el uso, ¿sí? Ok, grammatical rules. ¿Cuáles son las grammatical rules? Las reglas gramaticales ¿de quién? Del presente simple, ¿sí? Form o forma. Para conjugar el presente simple usamos el infinitivo para los sujetos I, you, we y they. Y para las terceras personas he, she y it añadimos una S al final del verbo. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Eso lo vimos en primer semestre, pero vamos a recordarlo un poquito. Eso lo vimos cuando estábamos viendo el verbo auxiliar do y el does, ¿sí? Pero vamos a recordarlo. Aquí está. ¿Con quién? Con las primeras y segundas personas únicamente lo ponemos en infinitivo. Talk, eat, learn, do y go. Y con las terceras personas que he, she e it, vamos a usar talks, eats, learns, does y goes. ¿Sí? Ok. Hay excepciones de ortografía en las terceras personas según la letra y en qué termina el verbo. Recordemos eso, por favor. Eso viene en proceso comunicativo 1 en la segunda unidad. Por favor, si tienen su libreta, traten de recordarlo para que no se les pase, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de una oración en presente simple? Ah, pues va primero ¿quién? Va primero el sujeto y luego va el verbo. O sea, I talk, yo hablo. He eats, él come. They learn, ellos aprenden. ¿Sí? I, he, they. Por favor, si no se saben los pronombres personales, apréndanselos, por favor. Por favor, por favor, por favor. Negative sentences o frases negativas. ¿Sí? ¿Va quién? Va primero el sujeto, el verbo auxiliar to do o does, más el auxiliar negativo que es el not, más quién, más el verbo. Entonces va a ir I do not o don't, que es la contracción, ¿sí? N, comilla y T. Talk. Yo no hablo. He does not o he doesn't eat. Él no come. They do not learn o don't learn. Ellos no aprenden. En frases negativas, el verbo auxiliar to do cambia y el verbo principal va en el infinitivo. Interrogative sentence. Frases interrogativas. ¿Cuál es la forma? ¿Va primero quién? Va primero el do, luego va el sujeto y luego va el verbo principal. Cuando va el verbo to do, acuérdense que no lleva el to be. No lleva el to be en la parte de enfrente del sujeto. Do you talk? ¿Hablas tú?
Does he eat? ¿Come él? Do they learn? ¿Aprenden ellos? Nota, como en frases negativas, en frases interrogativas el verbo auxiliar to do cambia y el verbo principal va en el infinitivo, ¿sí? Usos. El presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente. A diferencia del español, no se usa el presente simple para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que hablamos. Se suelen utilizar el presente simple con adverbios de tiempo como always, siempre, every day, cada día, usually, normalmente, often, a menudo. Aquí es sometimes, no sometimes. Sometimes, a veces, rarely, raramente, hardly ever, casi nunca, y never, nunca. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejemplos? Ahí va. I always talk, va en infinitivo, ¿por qué? Porque estoy hablando de una primera persona. Talk to my mother on Sunday. Siempre hablo con mi madre el domingo. He never eats, ahí está, eats, porque es ¿quién? Una tercera persona. Vegetables o vegetables. Nunca comes las verduras. Luego vamos a ver la pronunciación de vegetales, porque yo, por ejemplo, a mí me enseñaron a pronunciarlo así como vegetables, pero no se pronuncia de esa manera. Luego les paso un video de un chico que les va a agradar mucho, que nos enseña con la pronunciación. They usually learn something new in class. Normalmente aprenden algo nuevo en la clase. La excepción. Los adverbios de tiempo van delante del verbo, excepto el verbo to be, ser o estar. Cuando se usa el to be, el verbo va delante del adverbio. ¿Quién es el adverbio? I am always happy. Siempre estoy contento. O sea que va ¿quién? Va primero el am y luego va el quién. Va ¿sí? El adverbio de tiempo. ¿De acuerdo? Y cuando usamos el to o cuando usamos los adverbios de tiempo siempre va después. Pero cuando yo utilizo el to be, siempre va antes el to be y luego el adverbio de tiempo. ¿Sí? Como aquí. He's often sick. Aquí está el to be y aquí está el adverbio de tiempo. A menudo él está enfermo. They are rarely late. En raras ocasiones llegan tarde. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos científicos. He does not o he doesn't eat vegetables. Él no come verduras. She works in a hospital. Ella trabaja en un hospital. Elephants live in Africa. Los elefantes viven en África. Bogotá is in Colombia. Bogotá está ¿en dónde? En Colombia. Do children like animals? ¿Les gustan a los niños los animales? ¿Sí? Se usa para eventos programados en el futuro próximo, o sea, en un futuro que esté más o menos cerquitas. Por ejemplo, the train leaves at ¿qué? 10 o'clock. El tren sale a las 10 horas. ¿Sí? The party is tonight. La fiesta es esta noche. Does the festival start tomorrow? ¿Empieza el festival mañana? The plane does not or doesn't arrive today. El avión no llega hoy. ¿Sí? 4. Se usa para instrucciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las instrucciones? Como cuando les digo, barran el salón, levanten su libreta, guarden sus libros, saquen su mochila. ¿Sí? Open the window. Abre la ventana. Eat vegetables. ¿Cómo me hacen decir vegetables en esta clase, por favor? Come las verduras. Don't cry. No llores. Hay una canción que se llama Don't Cry, de los Guns N' Roses. Do your homework. Haz los deberes, haz la tarea. Sí, ese es un mensaje subliminal, jóvenes. Ok. Actividad 4. Copia y resuelve en tu libreta las siguientes oraciones. Estamos diciendo que ¿qué? Que van a usar el word en qué, en presente qué, simple, ¿sí? Entonces, Ben, ¿qué? Ben es quién, es una tercera persona, ¿no? Porque es él. Entonces, aquí, ¿cómo va su verbo? Works in a hospital, ¿sí? Ok, y así con todos los demás. Aquí va, por ejemplo, un do, y aquí va un qué. ¿Qué es este? Fish, pescado, ¿no? ¿Tú qué? Piénsale, mis niños. Y por último, van a cantar. Al final del video aparecerá un video de la canción
A Thousand Years de Christina Perri. Pasarán a su libreta la letra de la canción y la van a traducir al español. De ahí, repasen la canción escuchándola y luego grábense su celular, acomódense como ustedes quieran, ¿sí? Lo van a hacer bien. Por favor, el audio me lo mandan entre las 8 y las 10 de la noche del día jueves 8 de octubre al chat personal mío, ¿de acuerdo? Para que, es que si me lo mandan durante el día, jóvenes, voy a estar batallando porque no los voy a guardar al mismo tiempo, entonces los voy a perder sus audios, entonces prefiero que haya una hora exacta en que me lo manden. Por favor, no me lo manden antes, ¿sí? Mándenmelo a esa hora, ¿de acuerdo? Por favor. Bueno, esto sería todo por mi parte. La siguiente clase, pues ya saben, el lunes, y nos estaremos escuchando y viendo por aquí, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, duda, comentario, algo que me quieran decir, ya saben que aquí estoy para ayudarles, ¿sí? Ándeles pues. Cuídense mucho. Chau, chau. for 1,000